Generalmente, en la mayoría de las tareas y en la mayoría de los trabajos que hacemos, yo siempre les hablo sobre la guía de narración. Es por eso que vamos a hacer este pequeño video para que aprendas a usarla y sepas de qué se trata. Es una guía, en el fondo, que yo hice para que ustedes aprendan a analizar y a desarrollar, en el fondo, una narración que sea más fluida, pero que también sea un poco más técnica. El que seamos técnicos no hace nada malo, o sea, no significa que por ser técnicos no vas a fluir o no vas a hacerlo con emoción y con sentimiento. El mejor narrador es aquel que logra fusionar la parte técnica con la parte emocional, lo técnico con lo interpretativo. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos cuáles son las estructuras y cómo se trabajaría de forma estructurada, ¿ok? Una ficha para que podamos narrar. Por lo mismo, es súper importante que tengas mucha conciencia al respecto de que soy yo quien creó esta ficha, no la vas a encontrar en redes ni en otro lado, así que también te pido que no la compartas, porque es exclusivamente hecha para ti, ¿ok? Bien, vamos a partir. Esta es la guía, la que vas a ver acá. Yo te voy a pedir que al mismo tiempo que estés viendo el video, la descargues. ¿Para qué? Te voy a dar estos minutos mientras yo estoy hablando para que tú la descargues, porque me gustaría que vayas viéndola y al mismo tiempo la estemos trabajando juntos y yo te pueda ir explicando más cosas. ¿Bien? Lo primero es el título. Siempre tú debes poner en tu guía de análisis, ¿ok? En el fondo de la narración, en esta ficha técnica de narración, que en el fondo el nombre oficial que le puse, siempre debes poner el título. Así tú puedes ir trabajando con el tiempo. Por ejemplo, vamos a imaginar que estás trabajando un audiolibro. Necesitas, obviamente, ir avanzando con los capítulos y esto te puede ir ayudando a dejar un registro de ciertos cambios que va teniendo los personajes, el narrador, a lo largo de la historia. Porque, por ejemplo, a veces un villano no viene villano desde el comienzo, sino que se vuelve villano. A veces el protagonista sufre alguna situación puntual que hace que cambie su forma de ser. Y son cosas que hay que registrarlas, ¿ok? Es importante. Vamos entonces con el análisis de la ficha. Lo primero entonces es el título. ¿Cuál es el título del libro, el título del cuento, el título en el fondo del párrafo que vas a leer? ¿Ok? ¿Quién es el autor? Eso es importantísimo. Tienes que saber un poquito sobre el autor. Cuando tú hagas un análisis de algo o cuando te toque, por ejemplo, narrar, perdón, un libro, ¿qué deberías hacer? Saber quién es el autor e investigar un poquitito que sea, un poco. Un poquito, con un poquito basta, ¿ok? Entonces, saber quién es el autor. No es lo mismo que tu autor sea un novelista, por ejemplo, que lleva años y ganando muchos premios, a que sea una persona que está haciendo su primera novela. Cambia mucho la perspectiva. Que sea una persona que siempre se ha dedicado a hacer cuentos y resulta que esta es la primera vez que hace, no sé, un cuento de terror. También es importante que tú tengas esa información. Seguimos viendo la ficha. Luego de esto tenemos el dato del autor. ¿A qué voy con los datos? Esto que te estoy hablando. Primero, el autor, el nombre, pero después los datos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos libros tiene previos? ¿Cuál es su especialidad? Eh, Copuchas. Cosas que te interesen y que complementen a ese conocimiento sobre la persona a la cual tú vas a narrar. ¿Ok? Luego viene el tipo de texto. ¿Qué es? ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es un thriller? ¿Es un libro de dietas? ¿Es un libro de autoayuda? No sé, de mensajes positivos? Todo ese tipo de cosas debes ponerlo. Si no sabes técnicamente cuál es, no importa, lo investigas, lo notas, ¿ok? Es importante que aprendas a investigar, ¿bien? Luego de eso también tenemos el tema. ¿De qué se trata? Ay, no sé de qué se trata. Bueno, en el proceso de estudios conmigo, yo te voy a estar mandando ciertos textos, entonces tú tienes que trabajarlos y saber, como no son largos, te vas a dar cuenta más o menos de qué se trata. Lo lees primero y luego llenas la ficha. Ahora, cuando tú ya a ti te llega un libro, a veces no tenemos esos detalles, pero sí los podemos encontrar en la red. Ojo, siempre Google apaña. Bien,
Seguimos. Emociones. ¿Cuáles son las emociones que tú vas encontrando a medida que vas haciendo esta grabación? Eh, hay tristeza. Son las emociones en generales. No es por personaje. Es, por ejemplo, este texto involucra tristeza, hay decepción, hay alegría, hay, no sé, esperanza, hay, no sé, pánico. Todo lo que, las emociones que involucran este texto, ¿ok? Luego de eso pasamos al rango de edad del audio escucha. Es súper importante saber a quién va dirigido. No narramos de la misma manera para un niño que para un adulto, ¿cierto? Por lo tanto, si es un cuento infantil y es de los tres cerditos y está muy, muy simple y te das cuenta que es muy básico, claramente es para niños chiquitos. Pero si no, si es, no sé, una novela, no es para niños pequeños, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, anotar cuál es el rango de edad bajo tu criterio de este texto, ¿ok? De los escuchas. Después de eso, el sexo, porque a veces hay libros que están enfocados para mujeres y hay otros que están enfocados para hombres. Entonces tienes que anotar, puede ser mixto también, puede ser para ambos, ¿ya? No necesariamente solo para uno, pero ¿para dónde crees tú que va más la tendencia o definitivamente es mixto? ¿Ya? Finalmente vamos a la parte más técnica vocal del narrador en general, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál va a ser el ritmo? ¿Va a ser una lectura lenta? ¿Va a ser una lectura más o menos ágil? Rápida es difícil porque nunca leemos rápido los libros, así que es difícil encontrar una narración rápida. Por lo tanto, tendría que ser muy lenta, muy pausada, normal, ahí lo vas poniendo tú. Luego tenemos el rango vocal. ¿Cuál es el rango vocal? De lo más grave a lo más agudo que llegamos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está enfocada mi narración? ¿Lo voy a hacer en los graves? ¿Lo voy a hacer en los medios? ¿O lo voy a hacer en los agudos? Si la tarea consiste en que escuches algo, ¿dónde esa persona lo hizo? ¿En los graves? ¿En los medios? ¿O en los agudos? De eso se trata, ¿ok? Y después de eso pasamos a el registro vocal. ¿Qué es un registro vocal? Es donde colocamos nuestra voz para hacer esta narración. Por ejemplo, registro vocal voz de pecho es esta con la que estoy hablando. Registro vocal falsete es esta voz que es airosa. Cabeza es esta que vibra acá arriba. Mixta es como con twang, ¿entiendes? ¿Cuál es el registro vocal que estoy usando? Ah, lánzate nomás. Si no lo tenés muy claro, vuelves a poner esta parte del video y lo vuelves a revisar. A ver, ¿cuál es la parte entonces donde habla la Miriam sobre los registros? En tal parte. Y lo vuelves a revisar. Vuelvo a decírtelo. Voz de pecho es esta voz clarita. La voz de cabeza es esta voz como de señora, como ¡uh! La voz falsete es la misma de la cabeza, pero con aire. Y la mixta es esta que están como mezcladas con twang, ¿ok? Y después de eso vamos al recurso vocal. ¿Cuáles son los recursos que la persona, que el narrador está aplicando para que esto suene de cierta forma? Por ejemplo, está poniendo misterio, le está poniendo aire, pone quejiditos o tiene una voz como sucia. Todo lo que sea adorno y recurso vocal para darle una identidad a esta narración. Es lo que escuchas o lo que a ti te toque hacer, lo tienes que llenar en la ficha, ¿ok? Luego de eso, los personajes, por supuesto, anotar todos los personajes que aparezcan en esta historia, tú vas anotándolos ahí, uno al lado del otro. Y finalmente, el análisis del texto. ¿Qué quiere decir el análisis del texto? En el fondo es que tú puedas hacer un análisis más concreto sobre de qué trata. Esta es una historia donde la señora se sentía triste y resulta que los nietos querían que ella se sintiera contenta y bla, bla, bla. Algo un poquito más general, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, el análisis de esto tiene que ser muy concreto. No tienes que hacer un análisis eterno, no es un resumen completo, no, es una idea general para que a ti no se te olvide. Esto podrías hacerlo en una novela, por ejemplo, por capítulos. Hacer una ficha técnica por capítulos también se puede hacer y quedaría muy bueno. Ahora, entonces, en resumen, esta ficha quiero que la trabajes. Te voy a dejar una tarea donde yo voy a dejar una historia para ti.
¿ok? Esta historia la escribí yo, por lo tanto, la podemos usar incluso después para subirla a redes sociales y nadie te va a molestar con tema de derechos. Va la ficha técnica casi llena, va con muchos datos completados. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que tú hagas con tu voz lo que aparece en la ficha. Yo te estoy dejando la tarea y tú tienes que tomar lo que está en la ficha y hacerlo en el fondo en tu narración, ¿ok? Así que en el fondo van dos trabajos, va tu ficha, va la ficha sola, peladita, para que la tengas, para que luego tú la uses con otros textos, va la ficha llena de la tarea y aparte va el texto. O sea, vas a recibir 3 adjuntos aparte de este video. Ojo con eso. Ficha sola, ficha llena para la tarea exclusiva, más el texto que es de la tarea. Vas a hacerlo, lo vas a desarrollar y me lo vas a mandar por WhatsApp. Ese audio más la ficha que yo te mandé. ¿Ok? Espero que te guste, espero que sea entretenido y que lo disfrutes. Si tienes dudas, recuerda escribirme aquí abajo en la clase. Un abrazo.